En este caso vamos a empezar a desarrollar el ciclo estral de las especies de interés zootécnico. Voy a tratar de ser lo más pausada posible, como para que la información que les estoy dando ustedes puedan ir anotando y a su vez, como les mencioné en la presentación de aparato reproductor, traten de escucharlas varias veces, de verlas varias veces, para poder ir entendiendo bien en la sucesión en la que vamos viendo la presentación, cada uno de los detalles y aquellos aspectos que son los que queremos que les queden. En este caso vamos a empezar a ver la ovogénesis y es importante que previamente sepamos que la formación de todos los órganos reproductivos en la hembra, incluyendo los ovarios, donde es el lugar donde se produce la ovogénesis, se producen en la etapa de embriogénesis, ¿sí? Que ocurre a partir del día 13 de la vida de la después de que se produce la gestación en la hembra, donde se comienzan a diferenciar y a formar lo que son las hojas embrionarias, en donde tenemos una estructura llamados cordones secundarios, en donde se van a formar las células germinales primordiales que se insertan por debajo de la túnica luginea y que comienzan a formar los folículos que son los que van a contener a los ovocitos, ¿sí? Estas ovogonias, ¿sí? Que tenemos, eh, que se empiezan a producir, ¿sí? Se empiezan a producir en la vida fetal de la hembra. Por eso decimos que la ovogénesis comienza en la vida fetal o prenatal. Y en ella podemos diferenciar dos fases, ¿sí? Una fase de multiplicación donde se produce una continua mitosis que se produce entre los días 50 y 130 de la vida fetal, y una fase de crecimiento donde se comienza en cada una de estas ovogonias a producir una meiosis. La meiosis 1, porque ustedes saben que la meiosis se divide en dos, una meiosis 1 y una meiosis 2. En este caso, esa ovogonia cuando sufre su primer meiosis y queda detenida en una profase de esa meiosis, en la etapa del diploteno, que también se puede mencionar como que es una profase larga, porque no continúa sino hasta cuando ese ovocito es activado por el pico del LH, una vez que la hembra ha alcanzado la pubertad y empieza a tener ciclos normales donde hay ovulación. A partir, como les decía, de que se produce esa meiosis, esa ovogonia se transforma en lo que es un ovocito primario o de primer orden, ¿sí? Y la hembra nace con estos ovocitos que después de sufrir una degeneración ovogonial de alrededor del 60% de las ovogonias que se venían produciendo, de las que se venían multiplicando, esto ocurre alrededor del día 95, podemos llegar a encontrarnos con que las hembras pueden llegar a nacer con 150.000 ovocitos primarios aproximadamente. Y a la pubertad la hembra llega con 20 a 30.000. A este grupo o este conjunto de ovocitos muchas veces se lo suele llamar como la reserva folicular y se hace referencia como que fuera dinero que uno tiene en el banco y que continuamente va retirando, ¿sí? O sea, es una reserva que es limitada, ¿sí? Entonces no es que haya una disposición constante, sino que la cantidad de ovocitos con los que nace una hembra se va reduciendo con cada ciclo. Posteriormente al nacimiento, estos ovocitos primarios
que ya los vamos a ver que se encuentran contenidos dentro de los folículos. Cuando son alcanzados por el pico de LH o el pico preovulatorio, cuando se produce la ovulación, se reanuda la meiosis, ¿sí? De modo que en este caso se libera el primer cuerpo polar y ese ovocito se comienza a llamar ovocito secundario. Posteriormente este ovocito secundario es el que, ¿sí?, en el caso que se produce la fecundación, es decir, el encuentro con la gameta masculina, produce una liberación de un segundo cuerpo polar y de esta forma se produciría lo que es la fertilización de ese ovocito. La foliculogénesis es el proceso justamente de la formación de lo que son los folículos, que son los que contienen estos ovocitos primarios. Es un proceso que se va a ir dando a la par, nada más que cuando nosotros describimos ovogénesis, por su complejidad decidimos dividirlo en los dos, o sea, explicar cada uno por separado, pero se van dando a la par, de modo que si cortáramos un ovario de una hembra joven podríamos diferenciar, no diferenciaríamos tantas estructuras que, que fueran, digamos, se fueran a ovular, pero sí podríamos observar folículos preantrales y que ya vamos a ver también. Como les mencionaba, este es un proceso que se da a la par del proceso de la ovogénesis, un proceso continuo e irreversible, ¿sí? Una vez que las capas van aumentando en número alrededor de estos ovocitos, estos se van haciendo cada vez más grandes y bueno, hasta que llega un momento en que si entran en las ondas de crecimiento folicular, pueden tener dos caminos. Ese folículo puede o ser seleccionado y ovular o ser seleccionado y no tener las condiciones y no ovular, o pueden atrasiarse. Entonces los caminos que puede seguir un folículo si entra en una onda de crecimiento folicular son dos: o ovular o atrasiar, que es lo que mencionamos acá también en la diapositiva. Vean ustedes que aproximadamente el 99% de los folículos que se producen, ¿sí?, atresian, ¿sí? Y el tiempo que pasa desde que el folículo primordial, ya lo vamos a ir viendo cuál es el folículo primordial, desde que comienza su crecimiento hasta la ovulación, o que es activado, mejor dicho, es un periodo de 180 días. Y la población de folículos, que es algo de lo que yo les mencionaba hace un rato, la población de los folículos primordiales se considera como una cuenta de retiro, ¿sí? Como decía, como ir al banco y retirar constantemente, de modo que es algo limitado. Y a eso se le llama reserva folicular. En este caso vamos a empezar a describir los distintos tipos de folículos y cómo ese folículo, de ser un folículo primordial, continúa desarrollándose hasta que origina un folículo terciario, un folículo preovulatorio, y cuáles son los cambios que se van produciendo en las capas, en las distintas capas que lo rodean. En este caso, el folículo primario está rodeado por una capa de células planas, también llamadas células de la pregranulosa, que sufren una modificación y pasan de ser planas a ser cúbicas y se comienzan de esa forma a llamar células de la granulosa. A su vez, no quiero dejar pasar por alto que el ovocito se encuentra rodeado por una matriz proteica, también llamada zona pelúcida, y que permanece hasta después de que éste es ovulado. Asimismo, por fuera, en el folículo primario, por fuera de las células de la capa de células de granulosa, se desarrolla también una membrana llamada membrana basal,
y a su vez se comienzan a desarrollar otras capas en las que se pueden diferenciar dos. Una que es la teca externa, que es una capa fibrosa, y una teca interna, que es de tejido vascular. En este caso, ese folículo, cuando nosotros nos encontramos un folículo de esta característica, lo llamamos folículo secundario. A su vez, si siguiéramos el desarrollo del folículo secundario, paso a paso podríamos ir viendo cómo las células de la granulosa empiezan a rodear cada vez más al ovocito primario y se empiezan a generar una serie de espacios que tienden a primero a aparecer como lagunas, ¿sí? Esas lagunas contienen líquido en su interior. También se llama licor folicular, el líquido que lo contiene, hasta que esas lagunas se forman una sola, ¿sí? Se juntan y forman una sola cavidad que se llama antro folicular. Y a su vez ese líquido que contiene en su interior es altamente rico en estrógenos. Vean ustedes los distintos tamaños que hemos ido mostrando, cómo va aumentando el tamaño, ¿sí?, del folículo y cómo ha ido aumentando el número de capas que lo rodea a su vez. El folículo preovulatorio o folículo de Graf es un folículo donde la cavidad, el antro folicular, es suficientemente definido, ¿sí? Y a su vez ese líquido que contiene y que cada vez va siendo mayor y porque va teniendo mayor cantidad de estrógenos, tiende a ejercer cierta presión sobre las células de la granulosa y estas quedan todas en la periferia de lo que es la membrana basal. Este folículo, donde podemos ver que es más grande, ¿sí?, nos permite definir algunas estructuras como que es la corona radiata, que no es más que el conjunto de células que rodea el ovocito, el cúmulo óforo o cúmulus óforus, que es la parte inferior sobre la que se apoya el ovocito y que es muy común y que es el que se rompe, digamos, cuando se produce la ovulación. Cuando se produce la ovulación y ese ovocito es liberado de ese folículo preovulatorio, a veces solemos encontrar restos de estos tejidos en la parte periférica del ovocito. A su vez, podemos observar en esta diapositiva que los folículos que hemos ido describiendo se pueden clasificar en folículos preantrales, es decir, son aquellos folículos que carecen de antro, es decir, son aquellos que están previo a la formación del antro. Inclusive muchas veces el folículo secundario también se lo puede llegar a considerar antral porque no está bien definido el antro, pero bueno, por eso lo puse entre medio, como para que consideremos que los folículos antrales son aquellos donde el antro está definido. Y ustedes en este caso, en el caso del folículo grafiano o folículo terciario, podemos observar cada una de las capas que lo rodean. Asimismo, ustedes pueden ver en el ovario que está en la izquierda los folículos en distintos grados de desarrollo que podemos encontrar en el ovario. Y cómo cuando es ovulado, suele arrastrar consigo parte de los tejidos que lo estaban acompañando dentro del folículo. Otra cosa que es importante es que hacia la derecha podemos ver que en la etapa fetal principalmente, los folículos que predominan son los folículos primordiales o folículos primarios y folículos primarios.
y que en la edad fértil estos folículos, los que predominan son los secundarios, los primarios y los secundarios, y en el caso que también tenemos los terciarios o de Graf, que son los que van a ser, en el caso que las condiciones sean posibles, ovulados. ¿Cuándo se produce el mayor crecimiento de estos folículos? ¿Cuándo se produce el mayor desarrollo de las capas que los rodean? Es cuando se produce una estimulación por parte de la gonadotrofina. Por eso se suele decir también que los folículos preantrales, el crecimiento que se produce en cuanto a las capas, en cuanto al tamaño, se produce en ausencia de la gonadotrofina, es decir, se produce a expensas de algunos factores de crecimiento, algo que todavía no está muy claro, pero que una vez de que estos folículos son alcanzados por la gonadotrofina, también se dice que son gonadotrófico dependiente, porque sí o sí necesitan, en este caso de la FSH y de la LH, para crecer y ser ovulados.